Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio. Y hoy arranqué como con una reflexión y es que yo creo que la gran mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida nos cuestionamos como por qué estamos vivos, ¿no? ¿Para qué estamos acá? ¿O cuál es el propósito de lo que pasa en nuestra vida y en el mundo? Y la gran mayoría de personas estamos en uno de dos polos para responder como esa gran inquietud existencial. Hay un grupo que tiende a creer que todo en el universo tiene sentido y que todo pasa por algo y que estamos aquí porque estamos destinados a estar. Y en el otro polo está ese grupo de personas que cree que nada en esta vida tiene un verdadero sentido y que estamos acá solo como un rato y que nos morimos y no va a pasar nada después. Quienes están en la primera categoría probablemente sientan como menos angustia existencial. Es posible que se frustren o se sientan inseguros muchas veces respecto a lo que pasa en este planeta y en sus vidas o por qué pasan ciertas cosas, pero en términos generales este primer grupo confía en que la vida, el universo o un poder superior está siempre como respaldándonos y eso da como cierto regocijo al alma. Para quienes ven el mundo como más absurdo y arbitrario y quizás como carente de sentido, el proceso de encontrar un propósito o crear significado puede ser muy, muy desafiante. Pero al final, todos, estemos en un extremo o en el otro, tratamos de alguna manera de darle un sentido a nuestra existencia, de encontrar un propósito, ¿no? De saber que hay una misión que vinimos a hacer o algo que podemos cumplir mientras estemos acá. Si bien esa intención de identificar el propósito o la misión puede ser buena, yo considero que se está volviendo en una búsqueda como del perro que se persigue la cola, porque por lo general relacionamos esta búsqueda del propósito con nuestra actividad y oficio, confundiéndonos mucho porque no la encontramos o si la encontramos porque no podemos vivir bien. Y es que al final yo creo que está mal planteada porque, en mi opinión, yo considero que el propósito de la vida es vivirla y tiene mucho más que ver con cómo doto de sentido mi cotidianidad que con una actividad o oficio en particular que yo haga. Porque esa búsqueda de propósito también nos lleva como una categorización de oficios, ¿no? Como en donde hay unos más dignos y más loables que otros. Y al final lo que yo pienso y considero es que es al revés, que independientemente de a qué me dedico, puedo ser yo quien decide llenar de sentido y encontrar un propósito en esa actividad u oficio. Y así a la vez no limito mi sentido de propósito a lo que hago, sino que lo puedo ampliar a un espectro mayor que incluye mis relaciones, mi estilo de vida, mis actividades diarias y mi existencia en este planeta en general. Entonces lo que pensé para el episodio de hoy es preguntarnos, ¿qué pasa si vemos el sentido de la vida y esa búsqueda de propósito más como la consecuencia de cómo estamos viviendo nuestros días que como la causa de ver si sí vale la pena o si sí somos felices o si somos suficientemente elevados o no? Como dije antes, sin analizar si creemos en algo más allá de esta vida o no, el pensar que tenemos un propósito en esta vida desde el lugar de llenar cada uno de nuestros días
llenar cada una de nuestras relaciones, interacciones, actividades y pensamientos con ese propósito, en lugar de esperar a que sea una actividad, un oficio, una profesión o una creencia la que me da el sentido de mi existencia y ando persiguiéndola a ver hasta finalmente cuándo la alcanzo. Entonces, para lograrlo, les comparto las siguientes ideas. La primera, es vivir en autenticidad. Constantemente estamos cambiando y lo que valoramos hoy en día no necesariamente es igual a lo que valorábamos hace 5 años, ni tampoco es garantía de que sea lo mismo que vamos a valorar dentro de 3 años. Por eso es que hablo de la autenticidad, porque como estoy entendiendo el ser auténtico, es permitirse ver esos cambios que hay en uno mismo y ajustar nuestra vida de acuerdo con ellos. Nada está escrito en piedra. Ser auténtico no es equivalente a ser el mismo siempre. Equivale más bien a dejarse ser a uno mismo y dejarse cambiar, dejarse crecer, dejarse transformarse y dejarse cambiar de opinión. El malentendido que la mayoría de nosotros tenemos respecto a la autenticidad es que es estática y no lo es. Solo podemos ser auténticos y con ello llenar de propósito y de sentido nuestra vida si nos alineamos a quienes estamos siendo en este momento, si nos dejamos cambiar y si nos dejamos moldear con las diferentes experiencias y relaciones que vivimos. Ahí está la autenticidad, entonces por eso no puede ser un único propósito, un oficio, ¿vale? Mi autenticidad radica en que cambio. La segunda recomendación es dejarnos hacer de vez en cuando preguntas existenciales. Hay que sacarle tiempo. Yo sé que es incómodo, que es retador, que se puede volver denso, pero permitirnos esas preguntas de cuál es el significado de la vida o por qué estoy en este planeta o qué sucede después de la muerte, de vez en cuando puede producir ideas y cambios sobre cómo estamos llevando nuestra vida en el presente. Miren, esto me impactó. Leí que en Colombia mueren al día aproximadamente 1.100 personas y de esas 1.100 personas no todas la hacen por una enfermedad terminal. Un porcentaje muy alto muere accidentalmente, es decir, son personas que salen por la mañana de su casa pensando que van a volver por la noche y no llegan. Son personas que tenían planes para el futuro o para mañana, o son personas que podían haber estado esperando su propósito o su oficio ideal para darle sentido a su vida. Y no llegó ni siquiera al final del día. Reflexionar estos temas no es para paniquearnos, sino para volvernos más conscientes de cómo estamos viviendo el hoy. Entonces, en lugar de evitar estas preguntas existenciales que pueden parecer densas, podemos usarlas como una referencia para empezar a darle sentido a cada uno de los días que estamos acá parados, para llenar de propósito, sea cual sea la actividad que estamos desempeñando hoy en este momento y seas cuales sean las relaciones que tenemos. Tercera recomendación relacionada con el punto anterior y es cultivar relaciones significativas. Más allá de una actividad, oficio o profesión, yo considero que tener relaciones significativas puede tener mucho más propósito y más sentido que cualquier otra cosa. Nutrir esas conexiones que nos aportan, que nos inspiran y que también nos retan desde un lugar sano, eso sí, son una fuente de sentido y de propósito para nuestra existencia. Ojo, también el soltar las que ya no aportan y crear nuevas constantemente. Las interacciones genuinas, empáticas y de crecimiento con los demás pueden ayudarnos a navegar los desafíos del mundo actual y llenar de propósito cada uno de nuestros días. Cuarta recomendación, crear nuestro propio propósito. Si ustedes son de esos que han caído en buscar desesperadamente su propósito y el sentido de la vida y no lo han encontrado, les tengo buenas noticias. Yo creo que no es algo que uno encuentre. Yo creo que es algo que uno mismo puede crear. Podemos crear el propósito
podemos darle sentido a nuestra vida a través de cómo elegimos presentarnos e interactuar con el mundo. Debemos reconocer que nuestras decisiones tienen efectos y que tenemos el poder de crear significado a través de nuestras acciones y de nuestras relaciones. Y tenemos la libertad de darle el significado que elijamos a cualquier evento o cosa que nos pasa. Nada es inherentemente positivo o negativo. Nosotros le damos la interpretación y el significado, y por eso mismo está en nosotros el que creemos significados que nos empoderan o que nos limitan. La elección está en nosotros. Esto no quiere decir que debamos buscar el dolor, ni quiero romantizar el sufrimiento, nada que ver. Lo que quiero decir es que el dolor y lo difícil también son oportunidades para que creemos sentido de vida y para que creemos propósito. Para cerrar, creo que como humanos tenemos la tarea, o por lo menos el reto, de buscar que nuestra existencia sea significativa. Yo creo que a menos que sepamos por qué estamos acá o que decidamos darle un sentido a nuestros días, vamos a perder mucho y vamos a vivir vacíos y vamos a crear patrones de repetición y de estar en automático y vamos a caer en búsquedas que al final nos están creando es más vacío y más frustración porque no encontramos como el destino. Tomar la decisión de darle significado a nuestros días, a nuestras actividades, sean las que sean, y a nuestras relaciones, es la forma de encontrar un propósito en nuestra existencia. Entonces es lo que los quiero invitar a hacer hoy. No caigamos en la posibilidad de que nos vayamos de acá sin haber disfrutado nuestras actividades, nuestras relaciones y sin haber llevado un poco de conciencia a nuestra presencia en este maravilloso planeta. Y hoy, para incorporar el mensaje y para cerrar lo que hablamos, los quiero invitar a oír la canción Al lado del camino, clasicazo de Fito Páez. Me encantará que me cuenten cómo reciben el episodio de hoy y que pasen a saludarme. Les dejo un abrazo gigante y nos oímos en el próximo.